Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Yo soy Mónica Morales y aprovecho para agradecer a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En esta edición de Intersecciones tenemos la visita desde el centro del país del doctor Hugo César Moreno, quien nos compartirá su labor en torno a la literatura de una frontera muy particular. Esa línea de pronto imperceptible, pero que igual atraviesa y define la dinámica de millones de personas entre la Ciudad de México y su vecino, el Estado de México. Antes de platicar con él, te comparto una síntesis de su semblanza. El doctor Hugo César Moreno Hernández es doctor en Ciencias Sociales y Políticas. Ha realizado investigación acerca del fenómeno de pandillas juveniles en México, El Salvador y Ecuador. Y realizó además una estancia postdoctoral en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 2013 a 2015. Entre el 2011 y el 2018 publicó 3 libros académicos. En el 2019 coordinó el libro Juventud, Trabajo y Narcotráfico. Y bueno, ha publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre teoría social y el fenómeno de las pandillas transnacionales en revistas académicas tanto nacionales como internacionales. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, además autor de varios libros de narrativa, tallerista y compilador de Menos Bella, Más Brutal, Nueva Narrativa Mexiquense de Ediciones Periféricas 2021. ¿Qué nos puede contar el doctor Hugo César Moreno entonces sobre la narrativa mexiquense? Te invito a quedarte la siguiente media hora para platicar con él y descubrirlo, porque el gozo lector se comparte. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? Estás escuchando Intersecciones. Estás escuchando Intersecciones. Y como te anunciaba antes del corte, hoy tenemos como invitado al doctor Hugo César Moreno, académico de la UAP, que ha combinado sus investigaciones y publicaciones académicas con una constante producción de narrativa y, bueno, en fechas recientes, la coordinación de esta reunión de narrativa mexiquense. Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación a Intersecciones. Muchas gracias por la invitación y por recibirme acá. En Tijuana. Bueno, para empezar, Hugo, cuéntanos, hablando de fronteras, de cruces, de intersecciones, ¿cómo describirías tu viaje, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esta migración en la que te mueves, ese ir y venir entre el texto académico por tu labor profesional y la narrativa? Es una pregunta bastante complicada. Primero, me considero escritor. Como escritor en el sentido de transmitir, ¿no?, mis ideas, transmitir expresiones y transmitir incluso sensaciones a partir de la palabra escrita. Y la escritura es una herramienta o es una expresión que se usa en ambos espectros, ¿no? En la literatura, sobre todo, ¿no? La literatura es escritura, ¿no? La literatura está, utiliza ese código, por decirlo de alguna manera. Y la expresión o el medio de comunicación escrito para la transmisión de hallazgos, de conocimientos, también utiliza la letra. Pero no son ni siquiera parecidos, ¿no? A veces me confundo y meto un poco de poesía en lugares donde no debería ir.
pero creo que enriquece. Entonces, bueno, sí hay una necesidad en el momento de la producción, así como de la producción académica, por decirlo así. Sí. Hay una exigencia de tener muy claro cuál es el motivo, ¿no? La función, ¿no? El asunto, valga la palabra, utilitario del texto que estás produciendo. Por su parte, yo soy un defensor total de la idea de que el arte no tiene función. De que en una sociedad en donde todo debe tener una función, el que el arte no tenga función es ya su función. ¿No? Y en ese sentido, para mí la literatura es un espacio para hacer, ¿no? Para crear. No quiere decir que el texto académico o el trabajo académico no sea creativo, es muy creativo y también por eso me gusta hacerlo, ¿no? Pero la literatura está sustentada en la forma, ¿no? Es la forma, ¿no? A veces el contenido puede ser nimio, puede ser baladí, puede ser incluso absurdo, lo que fuere, pero la forma la que le da su sentido literario. Y eso a mí siempre me ha fascinado y me siento muy cómodo escribiendo literatura, ¿no? Tuve un momento en donde, bueno, no sé si sea modesto o no modesto decirlo, pero de repente cuando uno es escritor o cuando uno escribe y se la pasa escribiendo, pues de repente te llega a tener demasiado material. Sí. Y el gran proceso de la literatura no está ni siquiera en la escritura, ¿no? No está en ese momento íntimo en que el autor se enfrenta con el texto, con la idea, con la anécdota, con lo que fuere, sino en cómo hacer que esto se materialice en un libro, en una publicación, como fuere, ¿no? Y ese ya es otra lucha que combina muchos esfuerzos, ¿no? En donde también y sobre todo en estos tiempos el autor debe tener muy en cuenta que debe participar mucho más activamente en la materialización de los libros, porque ya no existe el autor, ¿cómo decirlo? El escritor con M mayúscula, ¿no? El escritor como personaje fundamental de la vida intelectual, cultural de los países, de las naciones, de las sociedades, ¿no? Ahora el escritor es un trabajador más. Así es. Bueno, ahorita vamos a seguir platicando con el doctor Hugo César Moreno porque vamos a ver qué tanto su actividad académica se cruza, o sus temas más bien, sus temas de investigación se cruzan con lo literario. Entonces, estás escuchando Intersecciones, seguimos con más después del corte, no te vayas. No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Continúas en Intersecciones y hoy estamos platicando con el doctor Hugo César Moreno, coordinador de la publicación Menos Bella, Más Brutal, Nueva Narrativa Mexiquense de Ediciones Periféricas 2021. Y bueno, precisamente sobre esta publicación y retomando, bueno, los temas que desarrollas en el ámbito académico de investigación, que tanto se cruzan, ¿no? Y sobre todo las fronteras, como dices tú, ahora el autor debe ser más activo y participa más y se involucra. ¿Cómo ha sido este recorrido para que tengamos ya en nuestras manos esta publicación? Bueno, fue un recorrido largo, un tanto, no tortuoso, pero sí fastidioso en términos de no concretarse el proyecto, ¿no? Este es un proyecto que estaba pensado para otra editorial. De hecho,
lleva ese título por un primer trabajo, una primera antología que se realizó con autores de la Ciudad de México. Entonces se llama así porque es como el reflejo de lo que es la Ciudad de México frente a lo que es esta habitar, ¿no? Existir en el Estado de México, pero sobre todo en el área conurbana con la Ciudad de México, que hay una situación casi indiscernible, ¿no? Dónde acaba, dónde empieza, estas barreras o fronteras políticas que funcionan de maneras muy subjetivas, ¿no? Producen ciertas tienen producciones subjetivas muy interesantes. Empezó más o menos en el 2015 la búsqueda de autores y autoras. Para el 2017 ya tenía más o menos armada ya estaba armada, digamos, una primera versión de la antología. Había una fecha de salida, pero bueno, no se pudo concretar por cuestiones sobre todo económicas de la editorial. Y pues quedó ahí pendiente. Y gracias a Nahum Torres, uno de los editores de Ediciones Periféricas, fue que se reactivó el proyecto y que también se nutrió con otros autores importantes. Y a final de cuentas hay como un llamado, ¿no? De esta idea de ediciones periféricas y esta relación de los autores con su existencia periférica respecto a la Ciudad de México, y la riqueza que existe, ¿no? en esta posibilidad de estar al margen, ¿no? O estar en el límite o ser convertirse en un ser limítrofe, ¿no? Liminal. Ahí hay unos ciertos juegos que tendrán que ver con el estar partido, repartido, distanciado. Real o imaginariamente, ¿no? Con todas sus posibilidades. El signo marca, ¿no? Sí. En el caso de, ya ahorita en el siguiente bloque nos platicarás ya de cada capítulo o apartado, pero la selección, te decía hace un momentito fuera del aire, pues va marcada por tu mirada, ¿no? Sí. Finalmente una antología la hace, ¿no? ¿Hay alguna, digamos, cruce o si percibes que incide tus temas de interés de investigación en los temas que podemos encontrar en los cuentos de esta edición? Esa es una cosa también. Yo diría que me es bien complicado saber qué incide a qué, ¿no? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? O sea, tengo una fascinación por la complejidad humana. Y el victimario, por decirlo de una manera, el victimario es lo que me parece más complejo de esta complejidad humana, ¿no? Porque al final de cuentas la víctima pareciera ser siempre un sujeto pasivo. Pero bueno, ¿qué pasa y eso siempre me ha fascinado y he escrito mucho sobre estos personajes violentos, o que están en contextos violentos, o que tienen la función activa de ser el victimario más que ir hacia el asunto de la víctima. Y eso también es lo que me llama mucho en términos de la investigación social. Aunque, bueno, nunca existe, o sea, no existe un sujeto que sea un victimario absoluto ni un sujeto que sea una víctima absoluta, ¿no? Eso nos han contado. Bueno, es que si existe una víctima absoluta, el maniqueísmo, ¿no? Sería no sé cómo podría existir una víctima. O sea, siempre hay juegos complejos de la subjetividad. Y claro, la única actitud productiva que tiene un compilador es elegir, ¿no? Ese es un mérito. Ese es el mérito. En todo caso, elegir, buscar, revisar, etcétera. Y por supuesto, esta antología está construida a partir de la literatura que a mí me gusta, de la literatura que yo gozo, que es una literatura que tiene estómago, ¿no? A mí me gusta la literatura con panza, con tripas. Prefiero un cuento con errores gramaticales, sintácticos, incluso ortográficos, que tenga entraña. Que tenga entraña. Sí.
a una maravilla impecable, estilística que me haga ir a dormir a las 3 líneas, ¿no? Exacto. Y eso está marcado, o sea, no lo puedo negar. Está marcado, lo que no significa que los cuentos sean que estén mal escritos, ¿no? Que tengan errores gramaticales o que tengan errores sintácticos. No, tienen estilos, estilos muy particulares, estilos. Ya hay autores con estilos muy refinados, ¿no? Hay otros que son nuevos autores, ¿no? Esto de la novedad no tiene que ver con la edad, ¿no? Porque si una de las cosas a lo que me dedico es a los estudios sobre juventud, entonces entender que la juventud es algo más complejo que una definición etaria, ¿no? Exacto. Entonces son nuevos autores porque están ahí, apareciendo, emergiendo, ¿no? Exacto. Bien, pues ahorita nos platicas más sobre cómo está integrada precisamente esta selección. Estás escuchando Intersecciones. Vamos a un corte, no te vayas. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso, esto es Intersecciones y hoy estamos platicando con Hugo César Moreno, académico y escritor en torno pues a las intersecciones físicas, geográficas, reales y ficticias que se hacen posibles en la narrativa. Hugo, menos bella, más brutal, esta compilación de narrativa mexiquense se estructuró en 4 apartados, 4 secciones que tú identificaste, ¿no? Sí. Platícanos, cuéntanos sobre estos espacios y qué encontramos ahí. Bueno, cuando pedí a los autores la participación, les pedí 3 cuentos y la única observación que les hice fue: mándame los cuentos que más te gusten. Yo elegí de esos 3 cuentos, elegí el que más me gustó a mí y no estaba pensada en estas secciones, sino que al momento de irlos leyendo, irlos revisando, percibí relaciones que los podía meter en ciertas canastas, ¿no? No es un asunto de género o de subgénero o de temas, sino cierto tratamiento, ¿no? a la historia y la situación, ¿no? El medio ambiente, varias cosas que tomé en cuenta. Entonces la primera sección se llama Dolores de Cruce, que tendrá que ver más con con narrativas que tienen que ver con un tránsito, ¿no? Con el tránsito, sobre todo en la ciudad, ¿no? En esta frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México. Pero hay otro tipo de tránsitos, ¿no? Por ejemplo, de Ciudad de Perros, ¿no? Es un tránsito en una pareja, ¿no? Por decirlo así. O Putrefacción es un tránsito, más bien cómo se percibe el tránsito, cierto tránsito de la vida, ¿no? O sea, cómo vamos a vivir ya que se murió alguien, ¿no? Por ejemplo. Hay un texto que es el de la autora más joven, que tiene 20 años apenas, esta muchacha, que se llama Las horas que robaron, y es desde la perspectiva de un niño y es el tránsito, o sea, cómo se explica a un niño el cambio de horario, ¿no? Okay. Es bellísimo el cuento. La segunda sección se llama Crucificados, en donde hay un tono un tanto más vital, por decirlo así, o sea, más cotidiano. Y también con un toque un poco más violento, ¿no? Situaciones como más complejas, crudo. más crudonas. Exactamente. Digamos un poco más carveriano, ¿no? Aunque el otro también tiene su toque, pero da más en esta relación del cruce y este asunto muy cotidiano, ¿no? Vital, ¿no? Y con el asunto de la violencia. La tercera, que es Crucifixiones, tiene un toque más de horror, fantasía oscura, ¿no? Donde hay monstruos clásicos y monstruos no tan clásicos, aunque no es necesariamente una literatura de horror o de género. Tiene estos elementos fantásticos. Y Cruces en el Camino puede ser la sección que para mí podría definir un poco como el ethos
de una literatura que puede ser escrita en el límite, que es la ironía, el sarcasmo, la broma, son los textos más divertidos del libro, ¿no? Son, con personajes absurdos, ¿no? Como este de la marsopa del primer cuento, ¿no? O un festival cuántico, ¿no? O la excitación con un peluche, o un producto mágico, ¿no? Etcétera. Todo va entre fantasía, pero más en el sentido absurdo, ¿no? Lo que te iba a decir. Del asunto. Sí. Es un juego del absurdo, y pues la existencia a veces tardarte. Me recuerdo mucho un comentario de un escritor, Germán Dehesa, que estaba en su programa de radio y estaba platicando con otro personaje. Y están hablando de Kapuscinski, ¿no? De este periodista, y las crónicas que hizo en África, de cómo, y decían, el tiempo es súper relativo ya, porque entonces tenían que esperarse en un autobús hasta que se llena. Y estos pendejos nunca han ido a Indios Verdes, a Patitlán, a Cuatro Caminos, no les ha tocado. a Observatorio, es decir, estas que son las terminales del metro, las más complicadas, que van hacia el Estado de México, y que es eso, o sea, puedes estar 20 minutos esperando a que se mueva un camión porque no se ha llenado. Exacto. ¿No? Entonces era así como de cuenta. Tienen que ir a África para darse cuenta de eso. Muy bien. Bien, pues estás escuchando Intersecciones. Vamos a un corte y seguimos platicando con Hugo Moreno. Estás escuchando Intersecciones. Seguimos en Intersecciones, esta es nuestra 10ª edición, con invitado en cabina, bueno, porque el gozo lector se comparte, y bueno, hoy con el doctor Hugo César Moreno, con quien coincidimos gracias a su visita reciente aquí a Tijuana, ¿no? Él radica en Puebla, estás ahí en la UAP, y bueno, a propósito de la publicación de Menos Bella, Más Brutal, de una frontera que para nosotros que estamos en otro tipo de frontera, ¿no? Acercarnos a estas realidades es muy, muy interesante, y creo que pueden haber también muchos puntos de conexión. Esta publicación la edita Ediciones Periféricas, que bueno, es una editorial joven, ¿no? Que está cruzando esta frontera del centro o de la centralización, esta tradición, ¿no? Centralista, para voltear la mirada a la periferia, a lo que se está escribiendo fuera del centro. No es el primer libro en el que tú participas, colaboras o editas o acompañas a autores. Platícanos un poco de del trabajo con Periféricas. Bueno, tengo la fortuna de ser amigo de Nahum Torres, el editor o uno de los editores de Ediciones Periféricas. Y además, bueno, Ediciones Periféricas está pensada en ser una editorial que trabaja de cerca. O sea, existe porque el autor se involucra, ¿no? Sin el autor no podría existir, ¿no? Es como lo que mencionaba al principio. Pero pasa que no hay una formación real, ¿no? Para el autor de ningún tipo, pero mucho menos para el autor literario, ¿no? El escritor de literatura o literato. Esas son cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Entonces yo, en mi experiencia como tallerista, tenía muchas ganas de leer libros, ¿no? De tener libros completos de algunos talleristas que trabajaron conmigo, ¿no? Y recordé que alguna vez Eduardo Cerecedo, quien era el coordinador quien es todavía el coordinador del taller de Faro de Oriente, me había platicado que habían hecho una tanda de libros. Okay. ¿Sí? Entonces me ocurrió proponerle a Nahum hacer una tanda de libros con estos autores que yo conozco, que son mis amigos, o que considero mis amigos, y además no solamente era sacar el libro, sino hacer todo un trabajo editorial clásico, ¿no? Es decir, tallerear el libro completo, ¿no? Revisarlo, volverlo a revisar, que lo revisaba yo, había una última revisión de Nahum, había un regreso y había... Es decir, los textos fueron trabajados muy puntillosamente,
Y al final, bueno, el resultado van a ser 5 libros, ya están 4. Aullidos, de Marcos Pablo López. La traición de la memoria, de Lisette Sosa Claudio. Pulpa Negra, de Sergio Mendoza. Y el último, Más allá de la tristeza, si no recuerdo. Es que es el último. Todavía no sale. No, ya está. Okay. De Julio C. López. Muy bien. Ahí viene forma parte. En la solapa. Solapa. Ahí. Estas son, Ámbar, Aullidos, Hace un Dios, Pulpa Negra, Lejos de la tristeza. Lejos de la tristeza. Sí. Se me fue. Julio C. López. De Julio C. López. Y todos, bueno, y viene uno más que todavía, bueno, no anuncio porque no sabemos cuándo saldrá, está ya en los últimos toques. Muy bien. Y ha sido una experiencia como que es muy distinta a la de ser tallerista, ¿no? Porque, bueno, ya interviene la posibilidad de que dé a luz, de que salga el texto. Uh-huh. Y tampoco es totalmente de editor, ¿no? Porque al final de cuentas ya el trabajo fino de la edición lo hace Nahum. Uh-huh. Pero sí es una experiencia distinta que me coloca en otro lugar, ¿no? Un lugar en el que no había estado, que es frente al autor, ¿no? Frente al escritor, ya como con una distancia. Exacto. Y con un reconocimiento que a mí me sirve también como experiencia, y quizá si se siguen dando este tipo de ejercicios también como un aprendizaje que va a servir para los quienes están publicando, busquen claro. Publicar y quieran pasar Ajá. como un proceso similar a que quizá pueda ser algo que se presente como un paquete editorial para quien esté buscando, ¿no? Sacar su primera obra. De ahí te viene también la idea de la idea de periférica, ¿no? Las ediciones periféricas es no un gusto o no una búsqueda de ser marginados o de marginarse por gusto y por victimismo, ¿no? Uh-huh. Todo lo contrario, sino es como desde la periferia. En la periferia están los autores. Hay Exacto. autores que merecen y que tienen todo el potencial para ser publicados. Exacto. Y por ahí se va buscando y se va invitando y se van acercando, y cada vez hay más y más, y ha sido bueno, el año de pandemia creo que fueron más de 10 libros los que sí, no se detuvo, se publicaron, el trabajo. Y seguimos, bueno, siguen aún ahí buscando y vamos trabajando. Genial. Pues bueno, estás escuchando Intersecciones, vamos a un corte y regresamos. Con esto nos despedimos. Espero que hayas disfrutado el programa de hoy con nuestro invitado, el doctor Hugo César Moreno Hernández, quien nos compartió pues sobre el cruce o los cruces geográficos y narrativos a través de la publicación, la nueva edición de Menos Bella, Más Brutal, una reunión de nueva narrativa mexiquense, editado por Ediciones Periféricas en 2021. Hugo, mil gracias de nuevo por aceptar la invitación, por subir hasta acá, al cuarto piso. Muchas gracias, Mónica, por la invitación, con mucho gusto y placer estoy aquí. Bien, pues si te gustó Intersecciones, compártenos, recomiéndanos y escúchanos la próxima semana a la misma hora a través de Ibero TJ Radio, para compartir otro cruce fascinante de literatura, artes y ciencia. En el apoyo a la producción agradezco a Heriberto Jaramillo. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.